tan linda. Muchísimas gracias, Luz. Y era que sí, me siento mucho mejor ahora que logré despejar la duda y me fui a tomar una mi muestra, ¿verdad? Pero gracias a Dios salió negativa. El coronavirus no la quiere a usted, ¿ya vio? No, y eso está bien, que no me quiera. Me contó el licenciado Dick, o sí, creo que es licenciado, que platicaron con él para ver cómo se podía operacionalizar lo del Google Meets. Y esta semana estuvimos platicando con el ingeniero Monroy y con él. Entonces ellos hicieron la gestión a la DD para que pudieran ingresar pues más de 100, ¿verdad? Al menos creo que lo que pasaba era que yo estaba trabajando con mi propio internet, ¿verdad? Gracias, compañero. Y eso no permitía que pudiera ampliar a más de 100, pero no pasó así en las primeras sesiones, creo yo, hasta ahora. Así es de que ya vamos por 119 y sin ningún problema. Y como nunca entran los 291, ¿verdad? Siempre entran menos. Entonces eso nos da posibilidades para tener claro que si van entrando más, pues ahí voy ingresándolos poco a poco. Pues qué gusto verlos a todos. Y estar en condiciones de que ingrese un buen número de alumnos. Ahí están ingresando más. Bueno, sí, más o menos es la cantidad. Vamos a ver hoy, jóvenes, mientras terminan de ingresar los compañeros, finalmente vamos a entrar a la parte de la página 228. Buenas tardes, Daniel, gusto saludarlo. Sí, vamos a trabajar lo que dice la página 228 del libro. No sé si lo consiguieron. Al menos que tuvieran una fotocopia, ¿verdad? Me voy a cambiar de lentes. Vamos a trabajar lo que son los órganos del Estado, ¿verdad? Habíamos trabajado, les envié un material sobre la conferencia que les di, sobre lo que era la comunidad internacional y las relaciones internacionales y el derecho internacional, que hay que diferenciarlos, ¿verdad? No son iguales. Aquí están ingresando. Y ahora pues vamos a ver lo que son los órganos del Estado. Ustedes pueden llevar la lectura, no hay ningún problema. Y creo que en la última ocasión nos quedamos permítanme. En la última ocasión nos quedamos en los artículos que en la Constitución contienen lo relativo a las relaciones internacionales. Creo que después de todo lo que ha pasado en Guatemala, pues es bueno recapitular. Así es de que vamos a ver lo que son los órganos del Estado. Muy bien. Este capítulo también se refiere a los sujetos del derecho internacional. Es lo mismo. Los órganos del Estado, los sujetos del derecho internacional. Ese es el nombre. ¿Qué página dijo? 228. Bueno, yo tengo mi edición, ¿verdad? Acuérdense ¿Qué tema es el que yo creo que lo tengo más adelante? Fíjese. ¿Cómo se llama el tema o con el que vamos a empezar? Se llaman los órganos, no te llamen, los órganos del Estado. Ok, ahorita lo voy a ver. Vale. Yo creo que ustedes tienen otra edición, pero en todo caso esa parte, esa quinta parte, ahí vamos a empezar, donde habla de la comunidad internacional, las relaciones entre los estados habla. Y ahora sí,
Ya me arreglaron la plataforma. Hoy sí ya tenemos. ¿Ustedes ya están enterados de cuándo es el examen? ¿O todavía no han sabido nada? Digda, hace un par de días publicaron uno del primer año, creo yo, y empezaba el 17 y dijeron que lo tomáramos en cuenta por si acaso, pero que todavía no habían dado fechas para nosotros. Ah, bueno, sí, pues. Yo creo que tal vez nuestro examen estará, vamos a ver el calendario, pero no es así seguro, ¿verdad? Para nosotros no, Lic. Sí, más o menos en Derecho Internacional Público estará, creo yo que entre la semana del 25 al 30, en esa semana creo que va a estar. Pero lo que no sé es cuándo empiezan los exámenes. Creo que tal vez por el 18, por ahí empiezan. Y el examen nuestro propiamente estará en la segunda semana después de los exámenes. Si empiezan el 18, no, estamos en agosto, ¿verdad? Estaba viendo julio. Sí, más o menos el 18 creo que van a empezar. Y nuestro examen creo que sería en la semana del 22 al 28, entre esa semana parece. Prácticamente, sí, nos llevamos 2 semanas, sí. De manera que el 30 al 31 de agosto ya estamos trabajando nuevamente. Bueno, no con ustedes, sino con Derecho Internacional Privado. El libro que estamos viendo, compañero, es el libro del doctor Carlos Larios Ochaita. Pero se los voy a mostrar una vez más para que no se me pierdan. Es este libro, Derecho Internacional Público, el doctor Carlos Larios Ochaita, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? Estamos utilizando la quinta parte, que es esta página, los órganos del Estado, página 228. Ahí empezamos. Ahí empezamos. Yo tengo aquí un miatril que es como que estuviera dando misa. Entonces leo mi libro. No mi Biblia, sino mi libro. Bien, entonces estamos bien, ¿verdad? Vamos a ver lo que son los órganos del Estado, que es lo mismo que los sujetos del derecho internacional. Permítanme, porque todavía están ingresando. Voy a ver qué me escribieron ahí. ¿Será posible que nos pueda compartir el libro? Es muy difícil, hay que conseguirlo ahí en la librería jurídica. Creo que hay un compañero que lo tiene, porque es un libro como de 500 páginas, no más. Licenciada, buena tarde. ¿Ya lo compartieron en el grupo, licenciada? ¿Verdad que sí? Sí, es que aquí lo está preguntando Saúl Salay. Se puede compartir, entonces ahí ya tiene la respuesta, ¿verdad? Sí, y si no, abóquese con los compañeros para que le puedan compartir el libro, sí. Arrancamos de la quinta parte en adelante. Bueno, entonces vamos a dar inicio porque si no, se nos pasa el tiempo y ya vienen los exámenes. Solo una preguntita. Lo que va a entrar al examen empieza desde esto que vamos a ver de los órganos del Estado. No, un poco el material que les envié y esto que vamos a ver del Estado, lo que vamos a ver hoy y mañana. Todavía creo que la semana entrante también. Así es. Gracias. De que yo les voy a decir, hasta aquí llega el examen. Ahí pregunta Zuli Garrido si alguien le puede compartir
el libro, dice. Compartir el grupo de WhatsApp, dice. Bueno, muy bien. Entonces iniciamos. Vamos a ver. Los órganos del Estado. Bueno, habíamos hablado la última vez de las corrientes del derecho internacional, de lo que era la soberanía, recapitulando, ¿verdad? Porque con todo lo que ha pasado en Guatemala es bueno recapitular. Lo que son las normas del derecho internacional, las corrientes, las fuentes, las relaciones internacionales, la cooperación, la comunidad internacional, la cooperación internacional, la estructura de las relaciones internacionales. Bueno, las normas del derecho internacional, las fuentes, ¿verdad? Les dije que la costumbre o el derecho constitucional es la principal fuente del derecho internacional. El otro día sí. Bueno. Entonces, ya vimos todo eso, que es parte del material que les envié por Classroom. Y habíamos quedado de que los artículos 149, 150 y 151 de la Constitución Política son los artículos clave, ¿verdad? Y que las normas que rigen el derecho, las fuentes que rigen el derecho internacional, pues la principal es la costumbre o normas consuetudinarios, los tratados internacionales o normas convencionales, las resoluciones de los organismos internacionales, las resoluciones de las cortes jurisdiccionales, jurisprudencia y los principios generales del derecho. Bueno. Entonces, los órganos del Estado son sujetos están tomando... Disculpe. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que a la hora que usted habla como que hace un ruido. A la hora que usted habla como que hace un ruido feo de su micrófono, no sé si solo yo escucho así. Sí, yo oigo un ruido también en el micrófono, pero tengo encendido el micrófono. Vamos a ver. Ahora parece que ya no. Ahora ya no. ¿Qué sería? Sería mi teléfono, tal vez estaba interfiriendo. Bueno. Entonces tenemos que existen... Gracias. Está bien, ¿verdad? No pierdan de vista esos artículos, jóvenes. El artículo Sí, está bien, el 150 y el 151. Artículos 149, 150 y 151. Permítame un momentito, solo voy a cerrar la puerta. Así. Si no se corta el internet. Bien. Entonces, los órganos del Estado vienen a ser los mismos sujetos del derecho internacional público. Porque, ¿cuáles son los sujetos del derecho internacional público? Los estados. Y la comunidad jurídica internacional, pues, se compone de entidades colectivas llamadas estados. Frente a esta comunidad, los estados se presentan como unidades de acción y de voluntad. Pero como los estados son una ficción jurídica, porque son personas jurídicas, no pueden actuar directa y personalmente, sino que lo hacen por medio de sus personeros, llamados órganos. Licenciada. Sí. Buenas tardes. Disculpe que le interrumpa, aquí le saluda Luis. Es que fíjese que yo no había podido entrar y no pude descargar el libro, pero ahorita traté de hacerlo y dice que el libro no está disponible. ¿Será que el compañero que lo hizo el favor de compartirlo estará por ahí para que le haga el favor de volverlo a compartir? Porque no deja bajarlo. Muy bien. Sí, es oportuno decirlo aquí por este medio. Compañero, ¿qué dice usted? Gracias, licenciada, muy amable. Sí. Vamos a ver quién fue. Licenciada, que solo se comunique el número de teléfono que está ahí en los mensajes y con mucho gusto se lo
Bueno, yo se lo paso al personal, pero sí que me escriba, por favor. Muchas gracias, Luis Alberto José. Así se llama el compañero. Y el número es 35, pero aquí tiene más de 8 números. No, 35 18 85 20. Luis Alberto José es el nombre del compañero. Gracias, Luis Alberto. Eso es de una gran ayuda. Bien, entonces tenemos la clasificación de los órganos del Estado que está ahí en la página 228. Y dice que como los estados no pueden hablar directamente porque son personas jurídicas ficticias, ¿verdad? Es una ficción jurídica. No es que no existan, es que son inmateriales, ¿verdad? Entonces, cada constitución en cada estado señala qué órganos pueden expresar y presentar a la comunidad internacional el sentir y pensar oficial del estado. Y dice también la Constitución quién lo puede comprometer y también dice cuál es el ámbito y extensión de las facultades de sus órganos. Y por eso tenemos una clasificación de los órganos del Estado, pero este es a nivel internacional. Y es que hay órganos que pueden, hay órganos centrales, ¿verdad? Aceptados por el derecho internacional público, que son, esos dos órganos centrales aceptados por el derecho internacional público son dos. Es el jefe de Estado, o presidente, o primer ministro, o como se le llame, y el ministro de Relaciones Exteriores, o quien haga sus veces. Y ellos son los representantes, son los órganos centralizados del derecho internacional. Los jefes de Estado, en primer lugar, órganos centrales, y los ministros de Relaciones Exteriores. Ahora, ¿cuáles son los órganos descentralizados, jóvenes? Descentralizados. Son los agentes diplomáticos o embajadores y los agentes consulares. Bien. Vamos a hablar, no dejan, están entrando uno por uno y eso atrasa mucho. Verdaderamente, sí. Póngales un horario para que entren. Sí, deben de tener puntualidad para ingresar porque va entrando uno por uno. Y ya son las 6 de la tarde y no hemos podido empezar por estar ingresando. Entonces, los jefes de Estado, pues se entiende por jefes de Estado, ya sea a los presidentes, a los reyes, a los emperadores, a los presidentes vitalicios, a los jefes de gobierno, a los primeros ministros, a los presidentes de juntas de gobierno, a los jefes de alguna dictadura, ¿verdad? También. Y ellos son los representantes supremos natos de los estados en sus relaciones mutuas, que deben ser reconocidos expresa o tácitamente. Y esto se manifiesta, entre otras formas, asistiendo a las normas de posesión, asistiendo a las tomas de posesión de los respectivos jefes de Estado o continuando relaciones diplomáticas normales. Cada vez que un presidente es electo, por ejemplo, ahorita acaba de ser electo el presidente Castillo del Perú, cada vez, entonces todo el mundo se entera por la televisión, por los medios de comunicación, las redes sociales y todo, ¿verdad? Y entonces, de conformidad con el artículo 7, citando a Sorensen, dice el doctor Carlos Larios, del Convenio de Viena, también sobre los tratados, que el jefe de Estado no necesita ni debe presentar pruebas de su autoridad, ni para negociar, ni redactar, autenticar o firmar un tratado o instrumento de ratificación o de adhesión en nombre de su Estado. Y también no tiene que presentar credenciales y tiene derecho a ocupar un escaño en las Naciones Unidas. Lo que pasa es de que los países, por muy pequeños que sean o por muy subdesarrollados que sean, tienen un lugar, tienen un derecho a un voto dentro de la Organización de Naciones Unidas. El jefe de Estado tiene autoridad para hablar en nombre de su Estado
en cuestiones internacionales. Es la persona a quien de derecho le corresponde determinar la política exterior de su país y puede nombrar agentes diplomáticos y consulares, así como representantes ante los organismos y conferencias internacionales. Debido a la alta representación que ostenta, como lo es la representación del Estado, es que se concede a los jefes de Estado amplias inmunidades y privilegios, que se traducen así, dice. La inviolabilidad de su persona, lo que conlleva a que se les preste protección y que se les rodee de todas las medidas de seguridad cuando se encuentran de visita en el extranjero, ya sea en visita oficial o visita privada. Por ejemplo, cuando vino la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se le brindó toda serie de seguridades. Es más, desde unos días antes, pues ya los agentes del FBI andaban revisando todas las áreas posibles donde ella iba a circular. Y esa es precisamente la garantía y la inmunidad y la protección que se les preste, ¿verdad? Esa es los privilegios. Entonces las inmunidades y los privilegios se traducen en inviolabilidad de su persona y en inmunidad de jurisdicción, por la cual no se le puede someter a los tribunales por actos oficiales o privados. Estos privilegios e inmunidades son extensivos a las personas que los acompañen, a los miembros de su familia y también a sus bienes. Pues sí, porque dentro de los privilegios están las exenciones. No se les puede cobrar a ellos impuestos tampoco, y eso es parte de los privilegios. Pero la inmunidad conlleva pues que se le preste protección, que se le proporcionen medidas de seguridad y que no tiene tampoco la inmunidad de jurisdicción, no se le puede someter a los tribunales por actos oficiales o privados. Estos privilegios e inmunidades son extensivos a las personas que los acompañen. Generalmente vienen en comitivas. Y bueno, cada quien representa diferentes sistemas o sistemas políticos o gobiernos. En cuanto a las formas de gobierno, pues los hay democráticos, hay dictaduras, hay sistemas socialistas, pero en cuanto a los sistemas políticos, pues esto es Norberto Bobbio, ¿se recuerdan? Norberto Bobbio, cuando habla del sistema político, se refiere al conjunto de grupos y procesos políticos que interactúan en un entorno histórico y cultural y que se caracterizan por cierto grado de interdependencia recíproca que se expresa en las prácticas, en los hábitos, en los rituales, reglas no escritas que organizan la competencia. Y precisamente la competencia se da por el poder político entre los actores y específicamente entre la clase política. Y por eso es de que quien ostenta el poder político es el que manda, ¿verdad? Independientemente si las normas que dictan son legítimas o no. Y eso es lo que está pasando en Guatemala. Que están ejerciendo el poder como ellos quieren, sin atender al Estado de Derecho. Quiere decir, por ejemplo, que después eso transmite valores y antivalores hacia la sociedad. Hace mucho daño a la sociedad, por ejemplo, ese actuar de la fiscal al despedir así al fiscal contra la impunidad, porque quiere decir que entonces a cualquiera de ustedes o de nosotros nos pueden despedir, no obstante que estemos en presupuesto, en 011. Si entonces tenemos 20 años de prestar servicios en una institución y nos pueden tirar a la calle solo así como así, ¿verdad? Sin reconocernos nuestras prestaciones, sin llevar a cabo el proceso administrativo antes de llegar
a sacarnos. Ese es un mal ejemplo para todos los patronos, los contratistas y que emplean personas. Si la fiscal lo hizo, ¿cómo no lo van a hacer otros? Sin reconocer prestaciones, sin reconocer que no acató el proceso disciplinario con las llamadas de atención, primero llamadas de atención verbales, después escritas, después suspensión y después todo. Eso es un malísimo ejemplo. Y eso transmite antivalores y es el daño que están haciendo. Y entonces tenemos que hay sistemas políticos semiparlamentarios. Cuando el primer ministro es el jefe de gobierno y es electo popularmente, por ejemplo. Por ejemplo, en Inglaterra está la reina Isabel y está su primer ministro. También en Francia hay otros absolutistas en que el jefe de Estado es un dictador, ¿verdad? O que el jefe de Estado alcanza el trono por lazos de consanguinidad, como en Arabia Saudita, como en Afganistán y en otros lugares así. ¡Hala! ¡Qué tarde! ¡Qué tarde se incorporan estos muchachos! Entonces, sí, siguen uno por uno. ¿Ven? Y ahí es donde me quitan tiempo. Creo que a partir de cierta hora ya no voy a dejar entrar a ninguno. Unos compañeros se quejaron porque un profesor no los dejaba ingresar a cierta hora, pero es que él estaba presentando un video. Entonces, cada vez que tenía que ingresar alguien, tenía que interrumpir el video. Y esa era la razón. Entonces, tenemos que los jefes de Estado, como se llame, ¿verdad? Presidente, jefe de Estado, rey, monarca, primer ministro, tienen esas amplias inmunidades, inviolabilidad de su persona e inmunidad de jurisdicción. Naturalmente, el comportamiento de los jefes de Estado también en el extranjero debe honrar esos privilegios e inmunidades. Dada su investidura, no se va a comportar mal en otro país. Y no deben abusar de esa investidura y de esos privilegios e inmunidades cometiendo actos indecorosos y mucho menos delictivos e irresponsables. En la actualidad, algunos autores se inclinan por negar la inmunidad cuando un jefe de Estado comete actos delictivos en el extranjero, pero la práctica ha demostrado que es sumamente difícil desposeerlo de ella. Es decir, es muy difícil ponerse a pelear con otro Estado por ese tipo de cuestiones. Vamos a dejar ingresar aquí a algunos compañeros. Bueno. Entonces, Lick, buenas noches. Buenas noches. Disculpe que le interrumpe otra vez. Es que fíjese que a veces el internet se cae. Por ejemplo, a mí ahorita se me cayó. Y ahorita volví a entrar. Ajá, tal vez sea eso lo que le está afectando, que se cae. ¿Y cómo puede hacer ahí? Ajá, por eso es que... Ajá, gracias, Lick. Bueno. Vale, entonces ya voy a tomar eso en cuenta. Entonces son dos, ¿verdad? Dos tipos de inmunidades y privilegios. Los privilegios generalmente se refieren a que no se le va a cobrar impuestos a ningún diplomático. Pero en este caso no se trata de ese tipo de... Bueno, sí es ese tipo de privilegios, pero la inmunidad es de dos tipos. Inviolabilidad de su persona, o sea, que hay que protegerlo con medidas de seguridad, y la inmunidad de jurisdicción, que no se le puede someter a los tribunales de un país extranjero por actos oficiales o privados. Existen unas teorías de la inmunidad, jóvenes. Así muy cortito les voy a explicar. Antes de la Primera Guerra Mundial existía la inmunidad absoluta, porque se basaban en el principio de origen feudal, que el monarca, el rey, era el dueño absoluto del mundo, ¿verdad?
Y entonces los estados, al ser soberanos e iguales, no podían juzgarse entre sí los unos a los otros. Y ese era el respeto y que les dijera yo, casi que el culto que le rendían al monarca. Pero después, eso fue antes de la Primera Guerra Mundial, pero después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se modernizó y se modernizó aceleradamente, de tal suerte que la inmunidad se va relativizando. Y entonces se habla de una inmunidad relativa en donde se establecieron dos criterios para determinar el tipo de inmunidad. El primero era cuando un Estado actúa como Estado en su jus imperium, ¿verdad? Su jus imperium. A ese corresponde, pues, todo tipo de inmunidad para su gobernante. Y dos, cuando actúa como particular en su jus gestionis. Así es de que ya la inmunidad no es absoluta, sino que se redujo precisamente a esos dos aspectos que dice en el libro. Y esta es la inmunidad de conformidad con las nuevas corrientes. La práctica internacional pues ha establecido que cuando un jefe de Estado se encuentra de visita en país extranjero, debe observar ciertas reglas. No debe llevar a cabo actos de gobierno, lo que no excluye el que pueda ser consultado o pueda impartir instrucciones, pero de manera discreta. Y para ello se le garantiza inviolabilidad de comunicación, pues puede comunicarse cuantas veces quiera, ¿verdad? Y en caso cometiera un delito, se le declara non grato. Y ahí se le invita a regresar a su país. Y si uno de sus acompañantes cometiera un delito o se extralimitara en sus manifestaciones exteriores al punto de no respetar las tradiciones, porque hay quienes se burlan de las tradiciones de los países, ¿verdad? No respetan las tradiciones, la mentalidad, las costumbres, los símbolos patrios, las opiniones oficiales del país visitado, pues el jefe de Estado debe regresarlo inmediatamente a su país y someterlo a juicio si procede. Y en ciertos casos podría hasta entregarlo a las autoridades del país visitado. Sí, lo que pasa es que a veces si la ofensa es muy grande, el problema es que el problema viene a ser que el Estado asume una responsabilidad y una responsabilidad internacional por omisión, por no actuar. Por ejemplo, si la prensa u otro medio de comunicación se expresa en forma ofensiva e irrespetuosa hacia el jefe de Estado visitante también, las autoridades del Estado visitado están obligadas a pedir disculpas y presentar satisfacción apropiada. Sí, como cuando ha venido aquí presidentes de otros países que algunos grupos han protestado. Y entonces, aquí el libro de don Carlos Larios pone un ejemplo, porque en la fecha en que se emitió esta edición, pues estaba en boga el problema del general Augusto Pinochet, que era chileno. Y él llama la atención en este caso precisamente, cuando el gobierno español, el juez español Baltasar Garzón, digamos, el gobierno español tenía dentro de su constitución facultades para perseguir a genocidas o criminales de guerra en cualquier país en que estuvieran. Actualmente ya se modificó la Constitución de España y ya no se tiene esa facultad. Pero en esa época sí estaba vigente. Y el juez Baltasar Garzón era el que ejercía tal función. Realmente él estaba ahí nombrado para eso. Y entonces, este general Augusto Pinochet estaba en Londres, en Inglaterra, en cumplimiento de un pedido de extradición por parte del juez español Baltasar Garzón. Y entonces eso se puso
en discusión, ese caso puso en discusión sobre si la inmunidad podría ser vitalicia o podría ser temporal. En otras palabras, si la inmunidad se pierde cuando termina de oficio la jefatura del Estado, o bien si la inmunidad es un privilegio que ampara a la persona, aun cuando ha dejado de ser jefe de Estado. Porque sí, el juez Baltasar Garzón pidió que Londres ejecutara la extradición de Pinochet porque él estaba ahí, que lo detuviera. Y me parece que sí lo detuvieron. Entonces, profundizando en el problema y la razón por la cual este juez Baltasar Garzón hizo esa petición era porque a Pinochet se le encontró responsable de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Acuérdense que cuando entró Pinochet mató a un montón de gente que pensaba progresistas, que siempre desde 1960, cuando hay alguien que quiere defender sus derechos, le dicen comunista, con esas doctrinas trasnochadas siempre de la gente que no acepta los cambios. Y entonces decirle a la gente que es comunista era como una sentencia de muerte en aquel tiempo, no solo en Chile, en Guatemala y en toda América Latina. Entonces él entró y entró con mucha violencia, hubo muchos crímenes, muchos secuestros, mucha sangre, muchos jóvenes encarcelados que eran patojas, que eran abusadas por los soldados ahí en la cárcel, que hasta resultaban embarazadas y luego les quitaban a los hijos y se los llevaban los militares. Lo que ha pasado aquí, pues, en el conflicto armado interno, así pasó y está documentado. Entonces, esa era la pregunta. Si la inmunidad era vitalicia para un jefe de Estado o si en el momento en que terminara su gobierno ya no lo es. Pero el asunto es, o la particularidad era, porque se le perseguía por actos cometidos durante su gobierno. Y estos actos, pues, daban como consecuencia que fuera juzgado cuando han sido delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio. Y el Pinochet sí cometió genocidio, igual que pasó aquí, ¿verdad? Y entonces, en principio la persona sí puede ser juzgada, decía, cuando ha entregado el poder, pero el proceso debe llevarse a cabo en su país de origen y por un tribunal de su propio país, a menos que se trate de delitos contra el derecho internacional. ¿Y cuáles serían esos delitos? Pues genocidio y crímenes de guerra, en cuyo caso el tribunal competente sería un tribunal internacional ad hoc. De esos tribunales ad hoc que se organizan solo para ver determinadas causas, para conocer de determinadas causas y sentenciar, ¿verdad? Y para entonces, pues el Tribunal Penal Internacional no estaba, creo que todavía no tenía plena vigencia. Como tampoco lo estaba el Tribunal Internacional Penal para Yugoslavia, donde se cometió genocidio. Ustedes se acuerdan de que esa provincia de Yugoslavia comprendía Montenegro, Yugoslavia, Serbia, y no me acuerdo cómo se llama el otro estado, ¿no se recuerdan ustedes? Entonces ahí hubo genocidio, pues, porque estaban creo que eran los turcos, otomanos o turcos, algo así. Entonces ahí hubo un genocidio también, pero para entonces creo que el Tribunal Penal Internacional no estaba plenamente vigente, porque con esa disposición que tenía en su constitución, esa facultad que tenía España, podía llevarse a Ríos Montt en ese tiempo. Lo podía juzgar plenamente. Y ya estaba en eso, cuando en eso se inició el juicio aquí por genocidio de Ríos Montt, que ustedes ya saben la historia. La primera vez se declaró con lugar
Después vino la Corte de Constitucionalidad con algunos de los magistrados que están ahorita en la Corte de Constitucionalidad y anularon todo el proceso. Después se volvió a llevar el proceso y entonces sí se declaró el genocidio. Y ahora pues quieren hacer lo mismo. Y coincidentemente algunos magistrados de esa época están otra vez ahí. Y quieren darle hasta vuelta a los artículos pétreos, pues, en aquellos en que no pueden ejercer los hijos o los familiares de quienes han sido genocidas o han causado daño al país puedan ejercer el gobierno. Pero están encaminando hacia todo eso, a darle vuelta. Por eso es de que ahora con todas esas cosas, díganme ustedes si realmente estamos en un Estado de Derecho o no. Ahí cada quien podrá darse la respuesta. Pero desde luego que las autoridades no respetan el Estado de Derecho. Miren, ustedes están los diputados hasta revisando la ley del Consejo de la Carrera Judicial para ver qué le quitan, qué facultades le quitan al Consejo hasta de proponer y nombrar jueces. Entonces, ¿para qué está la institución? ¿Para qué se creó? Entonces, ante la amenaza que se podían llevar a Río Montt, entonces se abrió aquí el caso. Creo que prefirió que se abriera aquí el caso, porque había muchas denuncias. Y bueno, el resto de la historia ustedes ya la saben. Bueno, y entonces el jefe de Estado, entonces, en conclusión, es uno de los organismos centrales del gobierno. El otro sujeto de derecho internacional, además del jefe de Estado, es el ministro de Relaciones Exteriores. Y al ministro, pues, según los países, este órgano recibe diferentes nombres, dice aquí Carlos Larios. En algunos países se llama, permítanme, en algunos países se llama Ministerio de Asuntos Exteriores, por ejemplo, de España. En Francia, pues, tiene también su nombre en francés. Foreign Office, oficina extranjera, se llama en Inglaterra. En Estados Unidos se llama Departamento de Estado. En Suiza se llama Ministerio Político. Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Ministerio de Relaciones Exteriores en Guatemala. En fin, este órgano se encuentra bajo la dirección inmediata del jefe de Estado o bajo la supervisión directa del Parlamento en su caso. Pero en este caso, digamos, quien dicta la política exterior la dicta el presidente y el ministro es el encargado de ejecutarla, ¿verdad? Al final, pues, hay muchos gobiernos que entran sin su política exterior. No recuerdo si este gobierno tiene diseñada su política exterior, pero parece que no, porque entró con el coronavirus y no diseñó nada para eso. Y entonces actúan por reacción y no por acción, porque el presidente que actúa por acción tiene un plan. Y aquí no se tenía. Estamos en la calle, jóvenes, en la calle. Entonces, los ministros de Relaciones Exteriores pueden denominarse de diferente manera, como dice ahí el libro, en la página 230. Y dice, se considera también al ministro el vocero oficial ordinario del Estado y representa en sus declaraciones el sentir y pensar del mismo. Está directamente encargado de llevar a la realidad la política exterior del Estado, fijada y delineada por el jefe de Estado. Entonces, en teoría o formalmente, es el jefe de Estado el que dicta la política exterior. ¿Y qué es política exterior? ¿Qué es política exterior? Pues la política exterior es el conjunto de decisiones y de medidas que un Estado diseña para relacionarse con otros estados.
diferente de la diplomacia. No hay que confundir política exterior con diplomacia. Y pues, como hay muchos estados, pues en esa situación la soberanía pues viene a ser compartida y hay una interdependencia en las relaciones internacionales que se flexibilizan para pues lograr llevar a cabo el fin inmediato, pues, que es conseguir la paz, ¿verdad? Licenciada, Sí. disculpe una pregunta. Entonces, si el jefe de Estado es el encargado de las relaciones exteriores, ¿en qué plan queda Jimmy Morales cuando pues renunció a la cuando pues le dijo al embajador que se fuera y a Iván Velázquez? Entonces ahí que está bien Jimmy o no está bien, porque si él tenía cargo eso, o porque tanta demanda en contra de él, por eso. Sí, no, él nunca estuvo bien en nada, él nunca supo cuál era su papel, nunca se enteró de qué era lo que hacía, solo recibía instrucciones, pues, igual que la fiscal, ahorita ella recibe instrucciones y ella, y no necesariamente. Pero como jefe de Estado sí tenía él esa potestad. Tenía esa potestad. ¿De qué? ¿De cuál potestad exactamente? Pero como usted dice que el jefe de Estado es el encargado de manejar las relaciones exteriores, así me entendí yo. Sí. No, el jefe de Estado entonces, en este caso, la política exterior. El jefe de Estado es el que dicta la política exterior y el ministro es el que la ejecuta, pero formalmente, porque muchos de los funcionarios se salen del esquema. Es como, por ejemplo, lo que pasa con los embajadores y los cónsules. Para fines de estudio, uno separa las funciones de los cónsules y de los embajadores por los convenios internacionales. Pero en la realidad no es así, sino que se mezclan las funciones. Y no actúan conforme a los protocolos, ni a como dice la ley, ni respetan las jerarquías, ni nada de eso. Nada más, mire, la señora que tuvimos, por ejemplo, aquí dice, como ministra la vez pasada, dice, se considera el vocero oficial ordinario del Estado al ministro de Relaciones Exteriores en sus declaraciones, en el sentir y pensar del mismo, y está directamente encargado de llevar a la realidad la política exterior del Estado fijada y delineada por el jefe de Estado. Debe siempre ser una persona de expresión delicada y exquisita. O sea, que tiene que tener un lenguaje fino, muy educado, muy comedido. El que va a ser el ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Según el lenguaje diplomático y el protocolo. Debe ser claro, coordinado y conciso en sus declaraciones. Y como deber fundamental debe crear condiciones que mantengan la paz, la concordia y la amistad entre los pueblos y el Estado que representa, para lo cual es esencial una comunicación constante con los agentes diplomáticos en el exterior. Esas son cualidades de un ministro de Relaciones Exteriores. Y mire usted la ministra que teníamos con Jimmy. No se sabía si era ella la que mandaba al presidente o si el presidente la mandaba a ella, recuérdese. Entonces, pero vamos a continuar con esto, compañeros, porque el capítulo de hoy es bastante extenso. No sé si con eso contesto a su pregunta, pero vamos a ver más adelante algunas de las preguntas que usted está haciendo, precisamente cuando se declara a un jefe de Estado non grato. Yo creo que por ahí va su pregunta, ¿verdad? Entonces, de conformidad con el artículo 7, citando a Sorensen, el doctor Carlos Larios dice, del convenio sobre tratados, tampoco el ministro está obligado a presentar prueba de su autoridad para negociar, redactar, autenticar o firmar un tratado o instrumento de ratificación o de adhesión en nombre del Estado que representa.
en el extranjero y en su propio país se le otorga a él también todos los privilegios e inmunidades acordados por el jefe de Estado. Tiene derecho a ocupar un escaño en las Naciones Unidas. Es decir, el presidente y el ministro pueden ocupar un escaño en las Naciones Unidas, pero a la hora de votar no quiere decir que tengan dos votos, ¿verdad? Sino que es el mismo, es uno por país. Pero ambos tienen un espacio en Naciones Unidas. Y entonces, derivadas de su gran responsabilidad, podemos mencionar entre sus principales funciones que deben instrumentar las relaciones jurídicas entre los pueblos por medio del nombramiento de personas ad hoc, o sea, personas adecuadas como diplomáticos. Y aquí lo que menos pasa es eso. Aquí nombran a cualquiera como diplomático en Nueva York, como embajadora de Nueva York, en los principales estados de Estados Unidos, en los principales países. Pues. Entonces, ¿cuáles son esas principales funciones que se deben instrumentar en las relaciones jurídicas entre pueblos? En primer lugar, el nombramiento de personas ad hoc como diplomáticos. O sea, ¿qué querrá decir esto? Que sean personas al menos leídas, ¿verdad? Al menos leídas. Y no que sean, por ejemplo, personas que jamás han prestado sus servicios en el Estado, que no saben cómo se maneja la cosa pública. A veces son, sin perjuicio de las diferentes oficios o profesiones, ¿verdad? Se han nombrado personas que no son ni secretarias, ni siquiera tienen un título de educación media. Y lo que llegan a hacer, pues, es solo a pasear, ¿verdad? Y a pasarla bien sin hacer nada. Desafortunadamente, esos son nuestros gobiernos, no es nuestro país. Y como dijo un diplomático, Guatemala, el pueblo de Guatemala, se merece algo mejor. Entonces, ¿cuáles serían esas funciones que se pueden hacer? Instrumentar esas relaciones jurídicas con personas ad hoc, con personas adecuadas. También ser el agente de la política exterior del Estado. Ser el intermediario apropiado entre el jefe de Estado y los agentes diplomáticos acreditados. Estamos hablando de las responsabilidades del ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Velar por la protección de los intereses económicos, políticos, comerciales, de la buena imagen, el respeto, etcétera, de su Estado en el extranjero. Debe responder en forma adecuada a los ataques que desde y en el extranjero se profieran contra su Estado. Debe manifestar en nombre del Estado el reconocimiento de este hacia los diplomáticos extranjeros o personas que han rendido algún servicio muy especial a su Estado. Con respecto a eso, pues, con eso del viaje del ministro de Relaciones Exteriores a Rusia, pues ha sido muy criticado porque no hay transparencia de qué es lo que ellos van a hacer a otros países en sus gestiones, como lo hacen otros países que llevan una agenda, que dan conferencias de prensa constantemente, que se muestran documentos, muestran sus logros, hablan de qué tanto consiguieron ventajas o resoluciones o hicieron logros para sus países. En cambio, aquí un ministro de Relaciones Exteriores se va a Rusia y no dice a qué se va. E incluso fue muy criticado por ese contrato que él mismo afirma que ni siquiera conoce sobre las vacunas. Entonces, como ven ustedes, no hay política exterior clara, sino que solo es por reacción, no por acción, no por planificación. Cuando yo hablo de acción, me refiero a que hay una planificación de política exterior. Pero no solo se reacciona ante los llamados de los otros países.
Y entonces en el campo de las relaciones internacionales modernas, dice don Carlos Larios, constatamos que hoy en día es cada vez más frecuente el que otros órganos del Estado también se interesen en las relaciones exteriores, bajo aquellos aspectos que interesan muy particularmente a su propia jurisdicción interna. Por ejemplo, la defensa, los tratados de defensa. O sea, vean ustedes lo que dice aquí. El que otros órganos del Estado también se interesen en las relaciones exteriores, bajo aquellos aspectos que interesan muy particularmente a su propia jurisdicción interna. Por ejemplo, en casos de defensa militar, ¿verdad? Entonces se hacen tratados de defensa en materia de capacitación de personal militar. Y entonces aquí se nombra a los attachés o attachés, como dicen los franceses, que son los agregados. Y estos agregados pueden ser agregados militares, agregados de comercio, agregados de cultura, agregados de cooperación, agregados en finanzas. Y estos attachés o agregados se van nombrando según el aspecto particular que se vaya a tratar en cada misión del Estado. Por ejemplo, hay attachés en materia de agricultura también, o en materia de política, puramente política, que son los que más comprometen a los estados y que quedan bajo la jurisdicción exclusiva del jefe de Estado y del ministro de Relaciones Exteriores, que es su papel de colaborador en ese aspecto, ¿verdad? Entonces existen también esos colaboradores que son diplomáticos, pero no son diplomáticos de carrera. Ya vamos a ver cuáles son los diplomáticos de carrera y los diplomáticos ad hoc. Que cuando el país va a discutir a otro lugar, por ejemplo, ahora que se fue el ministro de Relaciones Exteriores a Rusia, pues ojalá haya llevado un consejero o un agregado en materia de salud para que lo asesorara, ¿verdad? En materia de finanzas también por los pagos que se hicieron. Y en materia de contratación. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala tiene una estructura orgánica. Y este despacho se rige por la Constitución Política de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo, la Ley Orgánica del Servicio Diplomático en Guatemala, su reglamento, los tratados, los convenios y arreglos internacionales y más leyes vigentes. Y es el ministro es el ente rector de todas esas políticas públicas que hay que aplicar. Es el responsable de la formulación y ejecución de las políticas. Formalmente no es el que las dicta, sino que es el que formula y ejecuta las políticas. El que las dicta es el presidente de la República. Y el ministro ejerce autoridad y tiene competencia en la República, en las misiones diplomáticas y consulares acreditadas en otros estados, en otros organismos internacionales, en misiones consulares acreditadas en el extranjero, y es responsable de sus actos conforme a la Constitución y las leyes. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores tiene un amplio giro de funciones. Y tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, se rige por su ley orgánica. Su ley orgánica que se encuentra en el Acuerdo Gubernativo 415-2003. Esa ley orgánica cobró vigencia en el año 2003, el 25 de julio de 2003, publicado en el Diario Oficial. Es un acuerdo gubernativo. Y ustedes saben que las leyes orgánicas son las que crean, estructuran funciones, otorgan atribuciones, disponen de toda la organización de la entidad, de su patrimonio, o sea, su hacienda,
de los recursos y, en fin, una cantidad de rubros. Entonces, el artículo 4 de esa ley orgánica se refiere, en el capítulo 2, se refiere a la estructura orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala. Y entonces ahí habla de su estructura orgánica. Y en primer lugar tenemos el nivel superior, en donde está el despacho ministerial. Y tenemos el gabinete del despacho ministerial, que es integrado por los viceministros y el ministro. Y están los despachos viceministeriales y su gabinete de despachos ministeriales. Gabinetes es como un consejo, es un órgano colegial. Está también el Consejo de la Cancillería. Está el nivel de asesoría, planeamiento a cargo de las funciones de apoyo técnico. Está la asesoría de la Cancillería y está la Comisión de Belice. Está la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducción. Sí, antes, hace unos 15 años, creo yo, unos 10 años, habían solo un ministro y dos viceministros. Pero ahora ya creo que hay 3 viceministros o 4 viceministros, en fin. ¿Verdad? Como todas las instituciones las han ido llenando de personal. Pero existe la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que es muy importante y que por ahí pasa el 90% de los asuntos del ministerio. Y tiene una labor titánica de hacer realmente la unidad de asesoría jurídica. ¿Por qué? Porque tiene que emitir dictámenes en todos los aspectos del ministerio. En todos los aspectos, todas las consultas que hacen los embajadores acreditados en el país y los embajadores de nuestro país en el extranjero. De manera pues de que tiene mucho trabajo esta Dirección de Asuntos Jurídicos. Además tiene que litigar, tiene que evacuar audiencias, evacuar amparos y atender todas aquellas peticiones pequeñas que hacen los embajadores. Por ejemplo, a veces hasta consultan si les es permitido mandar a cortar la grama de su embajada, pues, o sea, cosas que hay personas muy cuidadosas y que todo lo consultan. También ahí en la asesoría jurídica se ventila todo aquello de las franquicias. Si, por ejemplo, un embajador ingresó al país con franquicia su vehículo hace 2 años, pero ahora compró otro vehículo y quiere quitarle la franquicia a ese vehículo porque lo va a vender y se lo va a trasladar al nuevo vehículo, hay un reglamento en específico que se aplica, porque no han pasado 5 años. Pero si han pasado 5 años de que él tenía su franquicia y quiere cambiar de carro, entonces se aplica otro reglamento. O sea, es un trabajar tremendo. Y por ahí pasan también los dictámenes de los tratados, todos los límites territoriales, las cuestiones de de migración, los privilegios que se les pueden dar a los diplomáticos, las cartas de estilo, las naturalizaciones se hacen en el Ministerio de Relaciones Exteriores normalmente, salvo que sea otro tipo de naturalización, ¿verdad? Pero normalmente las naturalizaciones las tramita el ministerio. En fin, tiene una cantidad de trabajo inmensa, titánica. Y se los digo porque yo trabajé en esa asesoría jurídica. Y esa asesoría jurídica es pequeña, con poco personal. La gente no está ni bien pagada, pero sí tiene muchísimo trabajo. Yo no sé si ahora ya le dieron su renglón a
ya le hicieron su estudio de carrera, de la carrera a los trabajadores de ahí, ¿verdad? Pero sí es mucho el trabajo. Sí, miren, la política exterior ustedes la van a encontrar varias veces en el libro, pero así rápidamente como la están pidiendo ahí, se puede decir que es el conjunto de decisiones y políticas que un país establece para relacionarse con los demás países del exterior. Y la diplomacia es el medio, el vehículo para realizar la política exterior, para llevar a cabo la política exterior. Entonces tenemos ahí en la página 236 el despacho ministerial, ¿verdad? Y las leyes que les acabo de mencionar, que son la base legal, empezando por la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tienen que ver con las funciones del ministro. Luego también está en el reglamento, ¿verdad? Las ausencias del ministro, si es temporal, si no, ¿quién asume el ministerio mientras tanto? Porque hay un viceministro de administración, de cuestiones administrativas, y otros viceministros. Que creo que uno es de relaciones exteriores, otro es de política interior, en fin, no recuerdo cómo son los viceministros. Pero ¿quién sustituye al ministro cuando se ausenta? El viceministro que tenga más tiempo de estar ahí. Entonces, las atribuciones del ministro se encuentran en el artículo 7 de la Ley Orgánica. Y entre ellas ustedes pueden leer ahí: dirigir el desarrollo y cumplimiento de las funciones generales asignadas al ministerio, refrendar los decretos y acuerdos dictados por el presidente de la República, dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar las acciones relacionadas al ministerio, resolver recursos de revocatoria y reposición, autorizar la emisión de pasaportes diplomáticos para los guatemaltecos. También corresponde a su despacho la representación y protección de los intereses de la República y todo lo concerniente a la defensa del honor y de la soberanía del país en la esfera internacional. Asesoría en las conferencias internacionales, preparación de agendas para las cumbres, en fin, una cantidad de obligaciones que tiene el ministro. Entonces, vamos a ver. Quiero decirles en dónde está la definición de política exterior. Bueno, no la encuentro, pero es esa la definición. Es el conjunto de medidas y disposiciones de un gobierno, el que asume un gobierno con relación a los demás países o a la comunidad internacional, para relacionarse con la comunidad internacional. Y así, aquí está. Vean la página 240, que nos estamos adelantando, porque esta parte la vamos a ver mañana. ¿Ya vieron la página 240? ¿Aló? Ahorita Lidia. Licenciada, perdone, ¿cuál es? Va, mire pues, vean la página 240. Licenciada, perdone. ¿Sí? ¿Cuál es el tema que usted tiene en la 240? Es que el libro que yo tengo, la de la quinta parte, empieza en 312. Ah, sí, pues sí. Ustedes tienen la otra edición. Bueno, el título es ¿qué o quién es un agente diplomático? Es que eso lo vamos a ver mañana, pero para adelantárselos. Sí, está en la 240, licenciada. Sí, pues, que es en los órganos descentralizados, es en la 239. Cuando empiezan los descentralizados, que los vamos a ver mañana. Entonces, en la 240 al final
dice, en general los agentes diplomáticos son los encargados de dar a conocer frente del Estado en el cual están delegados la política, frente al Estado en el cual están delegados la política exterior del país que representan. No debemos confundir diplomacia con política exterior, en palabras de Sorensen. Esto lo decía Max Sorensen. Y lo dice varias veces, y aquí lo cita el doctor Carlos Larios. Y dice, la diplomacia es el instrumento mediante el cual, en el siguiente párrafo, ¿verdad? Dice, la diplomacia es el instrumento mediante el cual se lleva a cabo la política exterior. Y política exterior es el conjunto de decisiones tomadas por un gobierno en relación con la posición del Estado frente a otros estados y su actitud de las organizaciones, dentro de las organizaciones y conferencias internacionales. Ahí está Sorensen, página 385 de la edición de 1973. Entonces, para que no les quede duda, ahí está la definición de diplomacia y está la definición de política exterior. ¿Estamos bien, Arnón? Sí, Lick, muchas gracias. Ya lo leyó, ¿verdad? Bueno, entonces terminamos las funciones no las finalizamos, realmente creo que les voy a, si puedo, paso una pequeña presentacioncita de lo que es la organización del ministerio. Pero a partir de mañana vamos a ver, como con ustedes, solo 2 veces tenemos la clase. Bueno, en realidad es así, es con todas las secciones. Mañana vamos a ver los órganos descentralizados. Y de una vez vamos a trabajar un poco la convención sobre relaciones diplomáticas y consulares, que están aquí en el libro, pero es bueno tener la convención. Bueno, no sé si hay alguna intervención o no, porque tengo todavía que dar una tercera clase a las 7. No, licenciada, muchas gracias. Buenas noches. Pero haberles aclarado la duda. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, jóvenes.